Muy buenas tardes, estimados jóvenes y estimados profesores. Hoy día vamos a hablar de un capítulo que es bastante importante para lo que es la disciplina de la mecánica. Y esto tiene relación con técnicas de alineamiento de máquinas y equipos mecánicos, ¿ya? Primero que nada, ¿cierto? Contarles que las funciones básicas del mantenimiento son básicamente el reparar, que es resolver las fallas que uno se le presentan diariamente en la función de mantenimiento. Otra función es preservar nuestros equipos en funcionamiento, como por ejemplo fijarles un calendario de lubricación, ¿ya? Que puede ser semestral, puede ser anual, puede ser trimensual o también puede ser diario. Inspecciones y limpieza. Con eso, ¿cierto? Nosotros nos ayudamos a preservar y mantener nuestros equipos en buen estado de funcionamiento. El otro, función básica es mantener, ¿ya? Bajo un concepto de programación y control de trabajo. Básicamente es mantener nuestros equipos, ¿cierto? Nuestros activos de nuestra compañía bajo, ¿cierto? Alguna carta de navegación que puede ser a través de una carta, ¿cierto? GAN, a través del software project. Y la otra función básica dentro de la gestión del mantenimiento es mejorar, ¿ya? Disminuir, por ejemplo, los trabajos no planificados, lo que se llaman las reocurrencias o ciertos trabajos de mantenimiento correctivo. Y la quinta función, y también importantísima, es el proyectar, es participar en ingeniería. Básicamente es trabajar, ¿cierto?, en poder realizar mejoras, ¿cierto?, a nuestros procesos, a nuestras maquinarias, para que tengan una confiabilidad y una disponibilidad, que son dos indicadores que llevan en la función de mantenimiento. Nunca olvidar, ¿cierto?, disponibilidad y confiabilidad. Y dentro de la confiabilidad, ¿cierto?, hay dos subindicadores que se llevan la función, que son el tiempo medio entre falla, el MTDF, y el tiempo medio de reparación, que se llama el MTTR. Y son conceptos que ustedes lo van a empezar a dominar, ¿cierto?, y a comunicar dentro de lo que son las funciones de mantenimiento. Les consulto ahora, ¿qué el alineamiento, a qué tipo de mantenimiento corresponde? Entonces, muchas veces, algunos dicen, profesor, me dicen, ¿cierto?, este es un mantenimiento correctivo, cuando ya la falla se presentó, ¿cierto?, o es un mantenimiento preventivo, ¿cierto?, que yo voy a parar mi equipo para hacerle una inspección de acuerdo a una actividad programada versus una frecuencia. Entonces tenemos, ¿cierto?, esta disyuntiva. ¿Qué es lo que es el alineamiento? ¿Corresponde a un mantenimiento correctivo o corresponde a un mantenimiento preventivo? Entonces yo les puedo decir que el alineamiento corresponde a los dos tipos, ya sea, ¿cierto?, a mantenimiento correctivo, porque supongamos que la máquina lleva trabajando un buen periodo de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, y la máquina falla, ¿cierto? Inesperadamente nosotros vamos a tener que ir, ¿cierto?, a alinear esta máquina. Y por el contrario, si nuestra máquina es nueva, es un proyecto nuevo y nosotros la estamos instalando, también vamos a hablar de mantenimiento preventivo, porque antes de ponerla en funcionamiento, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a intervenir la máquina, ¿cierto?, para que tenga un desempeño desde el punto de vista del alineamiento, y con ello, ¿cierto?, vamos a cuidar todas las partes internas que tiene esta máquina, por ejemplo, un conjunto bombomotor. Miren lo que sale aquí. ¿Qué es lo que es el mantenimiento preventivo? El mantenimiento preventivo se basa en inspecciones y es totalmente planificado y programado, ¿ya? Entonces, hoy día, las funciones de mantenimiento trabajan con 3 estrategias. Una, lo que es el mantenimiento correctivo, ¿ya? No hacemos nada, dejamos que las máquinas funcionen y fallen. La segunda estrategia es mantenimiento preventivo. La máquina, ¿cierto?, la vamos a detener para hacerle alguna actividad de mantenimiento de acuerdo a una frecuencia determinada. Y esa frecuencia puede ser diaria, semanal, mensual, semestral, anual, etc. Y también, ¿cierto?, está la otra estrategia que se llama el mantenimiento predictivo, que nosotros
lo vamos a implementar dentro de nuestra organización, pero es un mantenimiento, ¿cierto?, que se preocupa de detectar precozmente lo que es la falla del equipo, ¿ya? Ese tipo de mantenimiento es bastante, entre comillas, caro, porque se necesita mucha instrumentación, muchos equipos que son de alto valor, y también desde el punto de vista de la especialización que debe tener cada uno de los técnicos que van a realizarse estos monitoreos, como por ejemplo los análisis de vibraciones, como por ejemplo ultrasonido, como por ejemplo la termografía. Y en cambio el mantenimiento correctivo, ¿cierto?, son todas aquellas acciones o trabajos que se ejecutan luego de haber ocurrido la falla y se presentan situaciones de emergencia y la utilización de repuestos. Y este mantenimiento de correctivos es el más caro. ¿Por qué? Porque es bastante aleatorio, desde el punto de vista de que la máquina, ¿cierto?, no nos va a avisar cuando falla. Puede fallar un feriado, puede fallar un fin de semana, puede fallar de madrugada. ¿Y qué es lo que significa hacer todo ello? Significa contar con personal que uno tiene que llamarlo a una hora determinada, ¿cierto? O irlo a buscar a sus casas para que puedan solucionar el problema, o sencillamente esperar el día lunes o esperar, ¿cierto?, la mañana para poder ejecutarla. Y con eso, ¿cierto?, estamos eh, eh, ¿cómo poderlo decir? Incurriendo en más tiempo, ¿cierto? Y en más demora de nuestro proceso productivo. Y el mantenimiento predictivo dice que es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse con base en un plan justo antes de que falle. Entonces, nosotros vamos a hablar de que esta técnica de alineamiento, nosotros podemos colocarla como un mantenimiento predictivo, ¿cierto? O también podemos dejarla como un mantenimiento preventivo. ¿Cuáles son las técnicas aplicadas en el mantenimiento predictivo? Existen varias técnicas aplicadas para el mantenimiento predictivo, ¿cierto? Y entre las cuales podemos hablar de los análisis de vibraciones, análisis de lubricantes, análisis por ultrasonido, termografía y análisis por árbol de falla y análisis de efectos de modo de falla. Pero básicamente, ¿cierto?, las que uno utiliza en las plantas es análisis de vibraciones y ultrasonido, por ejemplo, para ver, revisar, ¿cierto?, por ejemplo, mediciones de espesores o cómo está constituido internamente un material. Ahora, ¿qué consecuencias trae un incorrecto alineamiento? Trae muchas consecuencias y las cuales, ¿cierto?, las pasamos a revisar ahora. Por ejemplo, disminución de la vida útil de los rodamientos. Acuérdense que los equipos rotatorios, por lo general, un motor eléctrico tiene apoyo y esos apoyos son rodamientos. Las bombas, por lo general, tienen rodamientos. Entonces, si yo tengo un desalineamiento en una máquina, este equipo, ¿cierto?, va a sufrir internamente daños, como por ejemplo rodamientos, sellos, ejes y acoples. Va a existir un incremento de la temperatura de la carcasa. Por lo general, ¿cierto?, los rodamientos trabajan alrededor de los 50-60 grados, y si este rodamiento, ¿cierto?, o existe algún roce mecánico entre los equipos rotatorios y el equipo fijo, nos va a mostrar, ¿cierto?, un aumento de temperatura. También va a haber un incremento de las vibraciones. Todos los equipos vibran, pero esas vibraciones están dentro de rangos normales, pero cuando hay, ¿cierto?, algunos problemas, estas vibraciones pueden subir tanto en forma axial como radial. Van a existir fugas de aceite, grasa y otros fluidos en los sellos. ¿Por qué? Porque la máquina, ¿cierto?, al estar en desalineamiento va a estar vibrando y va a estar, ¿cierto?, con algunos problemas. Ruptura de apoyos de las máquinas, por ejemplo. Daño a los cimientos, que son la fundación y las bases, daños y aflojamientos de penos de fijación, deformación de los cuerpos o carcasas, ¿cierto?, un incremento en el consumo de energía eléctrica. Cuando hay trabajamiento mecánico, existe, ¿cierto?, un aumento de la energía eléctrica. Los métodos, ¿cierto?, dice de medir el desalineamiento varían extensamente, y los métodos más antiguos y más utilizados han sido tradicionalmente, por ejemplo, la regleta o los indicadores de carátula. Este método requiere de un grupo de técnicos de mantenimiento bien motivados y experimentados. Sin embargo, el mayor obstáculo para implementar un programa de correcciones basado en mediciones con indicador de carátula es que no existe un método rápido y fácil de realizar los ajustes de la máquina. Cuando estos indicadores de carátula son usados apropiadamente, pueden producir excelentes resultados con una precisión de alineamiento en los acoples
de 1, ¿cierto?, a 100 milímetros. Hoy en día, ¿cierto?, esta es una de las técnicas utilizadas, pero se ha ido, ¿cierto?, dejando de lado por nuevas técnicas de medición, ¿cierto?, de alineamiento. Ok. En este cuadro, ¿cierto?, lo que podemos ver cómo se reparte, ¿cierto?, el espectro del punto de vista del desalineamiento. Si ustedes se fijan, el desalineamiento absorbe desde la vibración excesiva, pasando por daños de rodamiento, por daños a sellos mecánicos y daños a los acoples. Todo esto, ¿cierto?, se compone lo que genera un desalineamiento mecánico, vibración excesiva, daño al rodamiento y daños, ¿cierto?, a los sellos o retenes. En esta fotografía, ¿cierto?, se muestra un equipo rotatorio, por ejemplo, que es el equipo motor, y acá tenemos una bomba, y si ustedes se fijan, los ejes que está en azul y el que está en rojo no están en la misma línea, y eso significa, ¿cierto?, de que el equipo está desalineado. Groseramente, ¿cierto?, está mostrado de esta forma. Ahora, lo que uno pretende es que estos equipos, ¿cierto?, trabajen en un solo eje, ¿ya? Pensando que el eje, ¿cierto?, del equipo motriz o rotatorio, que en este caso el motor, ¿cierto?, prolongue su eje a través del machón de acoplamiento hasta lo que es el eje de la bomba. Y nosotros ahí vamos a tener un buen alineamiento, y eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a mantener con una mayor vida, ¿cierto?, o con una mayor salud de nuestros equipos. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, cuáles son los efectos del desalineamiento. Tenemos un eje que puede ser, por ejemplo, del motor, tenemos el acoplamiento, tenemos, ¿cierto?, el eje de la bomba, que exageradamente, ¿cierto?, está mostrado de cómo funciona el efecto del desalineamiento. Ahora, ¿cuáles son los efectos del desalineamiento? Vamos a tener fuerzas radiales excesivas, mayor consumo de energía eléctrica, lo que decíamos delante, aumento de la vibración y en general mayores, ¿cierto?, costos, ¿ya? Y eso va a simplificar o va a acarrear, ¿cierto?, paradas de máquina, costos de mantención y costos de operación. ¿Cuáles son los síntomas del desalineamiento? Tenemos fallas prematuras en rodamientos, ejes, retenes y acoplamientos, excesiva vibración radial y axial, altas temperaturas de rodamientos y aceites, fuga excesiva de aceite por los sellos de empaquetadura, pernos de anclaje sueltos, equipos similares, ¿cierto?, que no tienen, ¿cierto?, el desalineamiento, van a fallar en forma más leve. Una de las cosas, ¿cierto?, que nos produce, ¿cierto?, el desalineamiento es que nosotros vamos a aumentar las vibraciones de los equipos. En este caso, ¿cierto?, tenemos un conjunto bomba-motor. En el lado derecho, ¿cierto?, tenemos el motor, ¿ya? Que tiene su eje, y este eje, ¿cierto?, está acoplado por este machón de acoplamiento, que hay de distintas formas, ¿cierto? Puede ser flexible, semiflexible o rígido, y distintas marcas, como por ejemplo Falk, Bridge, y otras marcas, ¿cierto?, que en este minuto no me recuerdo muy bien. Pero estos machones de acople, ¿cierto?, tienen la función de acoplar o darle energía a la máquina conducida, que en este caso es la bomba, por la máquina conductora o la máquina motriz, que en este caso es el motor. El efecto del desalineamiento, ¿cierto?, también produce de que nuestros retenes, por ejemplo, los retenes de aceite, que tienen que estar trabajando en forma perpendicular al eje, ya no van a estar trabajando de esta forma. Acuérdense que estos retenes tienen unos labios, y estos labios son de elastómero, y que exageradamente, ¿cierto?, si el eje está con un desalineamiento, groseramente, ¿cierto?, nos lo va a estar mostrando de esta forma, y aquí vamos a tener, ¿cierto?, rotura de estos labios, y por el consiguiente vamos a tener, ¿cierto?, fugas de aceite o grasa, lo que tenga, ¿cierto?, el equipo. ¿Cuáles son los equipos que ayudan de alguna manera a eliminar este desalineamiento? Son los machones de acople. Y aquí tenemos, ¿cierto?, una gran variedad de machones de acople y variados tipos que van, ¿cierto?, desde los machones que tienen elastómero, que son gomas, ¿cierto?, que amortiguan, ¿cierto?,
el torque, y otros, ¿cierto?, de rejillas, y otros, ¿cierto?, que son de disco. Entonces hay una gran variedad de machones de acople que de una u otra forma ayudan, ¿cierto?, a mejorar este desalineamiento. En esta fotografía, ¿cierto?, se muestra una imagen de algunos machones de acoplamiento, por ejemplo, de marca Lovejoy, que son machones de acople, y en la cual nos muestra un equipo que está alineado y versus un equipo que está desalineado. ¿Y esto cómo lo estamos midiendo ahí? Lo estamos midiendo con un análisis, ¿cierto?, de cámaras termográficas, que son análisis de mantenimiento predictivo, ¿ya? Tenemos acá otro machón de acople u otro conjunto bomba-motor de un machón de acople Magnaloy, ¿ya? Y que está mostrando, ¿cierto?, tanto un equipo que está alineado versus, ¿cierto?, un equipo que está desalineado. ¿Por qué, cierto, aquí cambia de color? Porque aquí está mostrando alta temperatura, y esa alta temperatura lo detecta la cámara termográfica. ¿Cuáles son las ventajas, ¿cierto?, de tener un programa de mantenimiento proactivo? Por ejemplo, va a reducir las operaciones y los costos de mantenimiento, va a tener una mayor duración de rodamientos, sellos mecánicos y acoplamientos, va a haber una reducción del nivel de vibraciones y de la fatiga mecánica de los elementos, un menor consumo de energía, con ahorro, ¿cierto?, hasta un 5%, y mayor confiabilidad en la maquinaria al disminuir el riesgo de paradas, ¿cierto?, inoportunas, ¿cierto?, o paradas correctivas producto de estas fallas. En esta imagen, ¿cierto?, se muestra cuál es la definición de un alineamiento. Dice que es la coincidencia de las líneas de centro de los ejes colineales en condiciones de operación, y es lograr que las flechas, ¿cierto?, o los ejes de las máquinas acopladas giren como una sola flecha, ¿cierto?, alrededor de una línea. Entonces aquí yo tengo el motor eléctrico, que es la máquina conductora, y su eje, ¿cierto?, se proyecta pasando por el machón de acople hasta llegar hasta la bomba, ¿cierto?, para transmitirle esa potencia. Por lo tanto, es la proyección del eje que tiene la máquina conductora hasta, ¿cierto?, la máquina conducida. Como definición de alineamiento de maquinaria, podemos mencionar que los ejes de rotación de las máquinas se deben encontrar colineales, ¿cierto? O un eje de rotación es la proyección del otro, y lo anterior se considera bajo las condiciones de operación o de trabajo normales, entendiéndose temperatura, carga y velocidad. ¿Cómo se detecta, cierto, que un equipo se encuentra desalineado? Vamos a tener, cierto, tres técnicas. Uno, lo que son los análisis de vibración. Dos, análisis de termografía. Y tres, cierto, los sistemas de alineamiento por láser. ¿Cómo detectamos un desalineamiento por vibraciones? Y este es otro capítulo, ¿cierto?, que uno podría tomar. Dice que nos han dicho en los cursos de análisis de vibraciones que un problema de alineamiento está manifestado o se manifiesta, ¿cierto?, al o a una vez la velocidad de giro de la máquina, con componentes a 2 veces, ¿cierto?, la velocidad de giro, y con mayor presencia en la dirección axial, con un desfase de 180 grados. En la siguiente figura muestra diferentes espectros de vibración de una máquina desalineada, pero con diferentes tipos de acople. Diversos ensayos controlados en laboratorio han demostrado que no siempre la frecuencia al 1 por y al 2 por están presentes, y que dependerá del tipo de acoplamiento. En algunos casos, ¿cierto?, bajo ciertas condiciones, aún con desalineamiento moderado, no se observan patrones de vibraciones. Entonces, aquí tenemos a la izquierda, ¿cierto?, analizadores y recolectores de vibraciones, y aquí está lo que nos muestra un espectro de vibración para algunos, ¿cierto?, machones de acoplamiento por ejemplo, de goma, discos flexibles, de engranaje y de jaula de ardilla. Aquí nos muestra esta imagen un espectro típico que entregan, ¿cierto?, los equipos de vibraciones, en lo que nos muestra el punto donde estamos monitoreando. En este caso es el vertical, lado libre y motor, la fecha del monitoreo y la carga que tiene el equipo hasta el 100%,
y las RPM de giro a 1650, ¿ya? Si ustedes se fijan, y cuando hagan el curso de vibraciones, van a poder interpretar, ¿cierto?, este gráfico que es la frecuencia en ciclos por minuto por el eje de las I, que van a ser la velocidad en pulgadas partido por segundo, y nos va a entregar algún grado de espectro que nosotros, ¿cierto?, lo vamos a poder entender. ¿Cómo se detecta ahora el desalineamiento por medio de la termografía? Lo que vimos delante, ¿cierto? Las consecuencias de los esfuerzos en el acoplamiento causados por el desalineamiento de las máquinas se pueden visualizar con la ayuda de la termografía infrarroja, y no solo el acoplamiento, sino también en las máquinas muestran altas temperaturas, principalmente en los descansos, ¿ya? Entonces, también con las cámaras termográficas podemos nosotros identificar si este equipo, ¿cierto?, tiene algún grado de desalineamiento. Aquí tenemos, ¿cierto?, algunas cámaras termográficas. Hoy en día hay unas cámaras mucho más, ¿cierto?, tecnologizadas, mucho más actualizadas, ¿cierto?, que las que yo les estoy mostrando en esta imagen. Y por último, ¿cierto?, cómo se detecta el desalineamiento por medio del alineamiento por sistema. Entonces, dice que el alineamiento de precisión de ejes de maquinaria de rotación es uno de los factores claves a reducir las cargas parasitarias en los descansos, sellos y líneas de eje, y así dice, es lógico que el alineamiento de precisión aumente el tiempo productivo general de la máquina, el tiempo medio entre fallas de los componentes de la maquinaria y de la capacidad de ganancia de la organización, siendo todas metas dignas y algo que todos nosotros buscamos, ¿ya? El mejor sistema de alineamiento de ejes acoplados en la actualidad es el basado en la tecnología óptica láser, por ofrecer una gran superioridad técnica en todo orden frente al tradicional mecánico que era de relojes comparadores. Las ventajas del rayo láser frente a los sistemas tradicionales de alineamiento son básicamente la rapidez de la operación y la confiabilidad. Precisión de lectura hasta una micra, o sea, una milésima de milímetro o de pulgada, eliminando errores sistemáticos y rechazando lecturas inconsistentes, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día nosotros tenemos la ventaja de que estos equipos de alineamiento por láser, ¿cierto?, son bastante económicos, ¿ya?, y están al alcance de todas las industrias y de todos los institutos educacionales, ¿ya? Dice que mide el alineamiento mediante el seguimiento de un rayo láser con una precisión de 1 hasta 1000 milímetros sobre una superficie de un detector de posición cuando se seguirán los ejes. Cuanto más acertada sea esta medición, más confiables serán las correcciones de alineamiento. La maquinaria hoy en día es alineada mecánicamente usando estos métodos sofisticados, tales como los sistemas ópticos, láser y excelentes sistemas mecánicos computarizados, ¿ya? Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, la dicha de tener estos sistemas hoy en día que se han masificado tanto para la industria como para las instituciones de educación. Y el desalineamiento dice que es la desviación de la coincidencia de líneas de centro de los ejes colineares en condiciones de operación. Y las causas más comunes del desalineamiento son defectos de los acoplamientos de las máquinas durante el montaje. Por eso que es importante que decíamos que el desalineamiento puede ser, ¿cierto?, de mantenimiento preventivo como de mantenimiento correctivo, ¿ya? Expansiones térmicas en el proceso de trabajo, como condiciones de operación, fuerzas transmitidas a la máquina desde las cañerías y miembros de soportes, fundaciones irregulares y bases débiles. Entonces, ¿cuáles son los tipos de desalineamiento que nosotros vamos a revisar? Básicamente son tres. Uno que lo vamos a llamar el paralelo o radial, segundo el axial o angular, y el tercero lo vamos a llamar que es la combinación de ambos, ¿cierto?, tanto el paralelo como del axial. El desalineamiento paralelo o radial dice que es el tipo de desalineamiento se presenta cuando los ejes geométricos de las dos flechas se encuentran en forma paralela, ya sea en el plano vertical u horizontal, que se caracteriza porque cuando se toma una lectura con un indicador de carátula a los ejes de las máquinas se realiza colocando el pivote
del indicador en el borde o en el radio del eje y dicha máquina. Entonces, aquí tenemos una máquina A, que puede ser la máquina, por ejemplo, la máquina eh, fija, ¿ya? O estática, y aquí tenemos la máquina conductora o el motor. Entonces, nosotros colocamos el soporte en uno de los dos ejes, ¿ya? Y colocamos un reloj de carátula para ver, ¿cierto?, cuál es el desalineamiento que va a tener con respecto a su centro. Entonces, esto uno lo puede colocar, ¿cierto?, para ver tanto el desalineamiento horizontal visto desde frente y también, ¿cierto?, visto desde planta o desde visto de arriba. El desalineamiento angular, ¿ya? Este tipo de desalineamiento se presenta cuando los ejes geométricos de dos flechas se cruzan formando un ángulo, ya sea en el plano vertical o en el plano horizontal, y se caracteriza porque cuando se toma una lectura con un indicador de carátula, los ejes de las máquinas se realiza colocando el pivote del indicador en la cara del eje, si ustedes se fijan acá, y también se puede decir que la lectura es obtenida axialmente al eje. Entonces, yo coloco mi pedestal, ¿cierto? Coloco mi soporte y coloco mi reloj de carátula y la aguja, ¿cierto? Para ver cuál es mi desplazamiento, ¿ya? Que va a tener mi equipo en relación al axial. Y el más complejo, ¿cierto?, es el desalineamiento combinado, que, ¿cierto?, es una combinación tanto del desalineamiento angular como el desalineamiento paralelo. Aquí están los planos, ¿cierto?, en que se representa el desalineamiento. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, yo puedo tener la máquina, aquí la estoy viendo desde frente, ¿ya? Veo, ¿cierto?, el motor, veo la bomba, y esta la estoy viendo desde arriba, ¿cierto? La estoy viendo en un plano que se llama de planta. ¿Cuál es el procedimiento ahora para poder corregir estos desalineamientos? Dice que el objetivo del proceso de alineamiento es obtener un alineamiento de precisión, pero el proceso no es de una sola etapa y se ha encontrado que de una serie de etapas en el orden apropiado. Sería la forma más rápida y efectiva de lograr obtener un alineamiento de precisión de la maquinaria. El propósito de esta sesión es familiarizar al técnico con las diversas partes de la maquinaria que se deben tomar en cuenta, ¿cierto?, para este proceso de alineamiento. Ahora ustedes, cuando empiecen, ¿cierto?, a estudiar lo que es el desalineamiento, se van a encontrar con este término que se llama efecto de la pata suave, ¿cierto?, ¿cierto?, o la pata coja. Si ustedes se fijan acá abajo, yo tengo dos figuritas, ¿cierto?, de un motor visto desde el frente, ¿ya? Y estoy viendo, ¿cierto?, que al soltar un perno, ¿cierto?, la pata se recoge, ¿ya? Eso quiere decir que yo tengo un efecto de pata coja o lo que se llama distorsión de carcasa. Quiere decir que las cuatro patitas, ¿cierto?, no están, ¿cierto?, apoyadas en un 100% en su base. Y este es uno de los desalineamientos típicos que se presentan en los equipos rotatorios. Aquí aparece, ¿cierto?, cómo corregir esta pata suave, ya revisar todas las patas de la máquina para determinar si alguna está rota, agrietada, doblada o deformada, revisar todos los pernos en busca de hilos, ¿cierto?, que estén corroídos. Para motores de pocos caballos con base de lámina metal es probable que el mecánico pueda, ¿cierto?, quiebre o quiera reforzar la base o reemplazar la base actual, ya que muchas de estas bases son flexibles y tienen, ¿cierto?, serios problemas de patas suaves. Entonces aquí hay una guía básica de cómo revisar, ¿cierto?, y corregir la pata coja o la distorsión de la carcasa. Entonces, una de las cosas que es importante, ¿cierto?, es que cada vez que yo voy a soltar un perno para ver, ¿cierto?, y revisar la pata coja, yo debo colocar un comparador, ¿cierto?, de carátula, y lo coloco, y mientras voy soltando el perno, la pata, ¿cierto?, se va recogiendo, va subiendo, y voy a ver cuánto es el gap que tengo hasta que la pata, ¿cierto?, ya no suba más, ¿cierto? Y eso es lo que significa que yo debo colocar
como laina, ¿cierto? Para poder suplir esa abertura o esa distorsión que tiene la pata. ¿Ya? ¿Qué tanta pata suave, ¿cierto? O distorsión de la carcasa es permitido? Por lo general, nosotros trabajamos con 2 milésimas de pulgada y ojalá, ¿cierto? Que sea 1 milésima de pulgada. ¿Ya? Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, además de la pata coja, ¿cierto? Hay que considerar lo que es el efecto del crecimiento térmico. Y este crecimiento térmico es básicamente cuánto crece la bomba en este caso en condiciones de operación. Supongamos que esta bomba, ¿cierto?, trabaja con agua caliente y este material, ¿cierto?, todos los materiales tienen una dilatación térmica. Por lo tanto, si aquí esta bomba está trabajando, no sé, con agua caliente a 80, 90 grados, lógicamente que el material, ¿cierto?, va a sufrir alguna distorsión, va a sufrir algún crecimiento térmico que va a hacer, ¿cierto?, que todo mi conjunto tenga un desalineamiento. Entonces, uno cuando va a alinear, ¿cierto? Lo primero que debe preguntar si esta máquina tiene crecimiento térmico o no tiene crecimiento térmico. Y si tiene crecimiento térmico, hay 3 formas de poder corregir y poder, ¿cierto?, definir ese crecimiento térmico. Uno es si es que el fabricante le entrega ese dato como dato, ¿cierto?, para alineamiento. Le puede decir, ¿sabes qué? Considerar que la máquina conducida, en este caso la bomba, va a crecer 10 milésimas de pulgada. Por lo tanto, nosotros, cuando vamos a alinear, esta bomba no la vamos a dejar alineada, sino que la vamos a dejar 10 milésimas más abajo, ¿cierto?, del alineamiento. ¿Para qué? Para que cuando esta bomba entre en funcionamiento y tenga, ¿cierto?, las condiciones de operación, crezca esas 10 milésimas de pulgada y quede alineada con respecto al motor. Esa es una forma. La otra forma, ¿cierto?, eh, es a través de estas fórmulas de cálculo, ¿cierto?, que es algo aproximado que se puede realizar cuando yo no tengo alguna información. Entonces vamos a decir que el crecimiento térmico, ¿ya?, va a ser igual al coeficiente de expansión, que los coeficientes de expansión están aquí abajo, por la altura de la bomba, y esa se mide, ¿cierto?, desde el eje de la bomba hasta la base de la bomba, por la temperatura promedio, caliente, menos la temperatura, ¿cierto?, que va a ser la eh, temperatura en frío. Entonces, aquí yo tengo los coeficientes de expansión para el acero, para el hierro colado, para el aluminio, el acero aniquilado, y etc. Entonces, este factor yo lo coloco en esta fórmula. Voy a tener el coeficiente de expansión, que lo voy a colocar acá, por la altura de la bomba, que me va a dar, ¿cierto?, en milésimas de pulgada, ¿ya? Por la temperatura caliente menos la temperatura en frío. Y ahí, ¿cierto?, voy a obtener un valor, ¿cierto?, de expansión térmica que no va a ser, ¿cierto?, el fijo, pero sí por lo menos voy a tener alguna idea de cómo, ¿cierto?, tomar ese valor para poder realizar un buen alineamiento. Y el otro es básicamente es hacerlo en forma empírica. Por ejemplo, yo alineo la máquina, ¿ya? 0 a 0, la dejo, ¿cierto?, los 2 ejes colineales, y hago andar la máquina, la hago arrancar hasta que tome su temperatura promedio de operación, paro la máquina, detengo la máquina, y ahora, en forma, ¿cierto?, segura, eh, 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 completando todos los protocolos de seguridad, yo coloco nuevamente el equipo de alineamiento y veo cuánto quedó, ¿cierto?, desnivelado, ¿cierto?, o desalineado, perdón, desalineado mi equipo, y tomo ese dato, lo anoto, dejo que la máquina se enfríe a temperatura ambiente, y ahora, ¿cierto?, voy a dejar ese desalineamiento que obtuve cuando realicé este experimento, y lo voy a dejar más abajo, ¿cierto?, cosa de que la bomba, ¿cierto?, cuando adquiera su temperatura, ¿cierto?, va a quedar alineado. Entonces son 3 técnicas que uno puede utilizar para el tema del crecimiento térmico. ¿Qué más?
dice que antes de iniciar el, el proceso de alineamiento es necesario saber cuál será la reacción de las máquinas durante el funcionamiento normal y no merece, ¿cierto?, la pena efectuar el alineamiento de máquinas que no estén en buenas condiciones o que se van a mover en su posición poco después de ponerla en funcionamiento. El proceso de alineamiento tenemos que definir el conjunto de máquinas o equipo para conocer cuál es el equipo fijo, en este caso, ¿cierto?, vamos a hablar de la bomba por lo general, y cuál es el equipo móvil, ¿cierto?, que vamos a hablar, ¿cierto?, del motor, ¿ya? El objetivo de una buena alineación es corregir el desalineamiento angular y radial en los planos verticales y horizontales hasta lograr una perfecta coincidencia de las líneas centrales de los ejes. Como reglas generales, en los procesos de alineamiento se recomienda primeramente alinear los equipos impulsados, ¿cierto?, en este caso la bomba, y después, ¿cierto?, el equipo, ¿cierto?, impulsor o el equipo motriz. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, una bomba centrífuga, se deberá alinear esta primeramente con respecto a la tubería de succión y descarga, nivelarse y fijarse perfectamente su base, para después alinear el motor o turbina respecto de estas, ¿cierto?, los ajustes necesarios. Dentro de lo que es el alineamiento, nosotros debemos considerar nuestras lainas o nuestros calzos, porque con esto, ¿cierto?, con estos instrumentos, con estos accesorios, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suplir, ¿cierto?, para poder alinear nuestros equipos, ¿cierto? Si a la máquina le falta altura, vamos a proceder, ¿cierto?, a colocar estas lainas o calzos que son prefabricados y los venden por lo general las marcas de, de alineamiento, como por ejemplo SKF, y nosotros, ¿cierto?, vamos a comprar, y hay de distintos tamaños y de distintos espesores. Entonces el espesor que nosotros necesitemos lo vamos a colocar acá para que esta máquina, ¿cierto?, pueda subir la dimensión que necesita para que quede perfectamente alineado. Dentro de las cosas que también uno debe hacer es comprobar la tensión de las cañerías, ¿cierto? Acuérdense que estas cañerías van asociadas ¿a quién? A la máquina fija. Y nosotros, ¿cierto?, debemos también ver que esta tensión de la cañería, ¿cierto?, no afecte lo que es el alineamiento de nuestra máquina. ¿Ya? Aquí hay una tablita que nos va a explicar cuál es la tolerancia si no tenemos, ¿cierto?, si no tenemos ese dato del fabricante. Nosotros, ¿cierto?, podemos utilizar esta tabla en que nos muestra, por un lado en esta columna, el desplazamiento en RPM, que va de 0 hasta 1000 RPM, y aquí nos muestra, ¿cierto?, que va a estar excelente cuando tengamos 3 milésimas de desplazamiento y aceptables 5 milésimas de desplazamiento. Entonces, es importante que nosotros debiéramos también considerar esta tabla, ¿ya? También, ¿cierto?, no olvidar las herramientas y equipos para el alineamiento, todas las llaves, ¿cierto?, todos los equipos necesarios, ¿cierto?, no utilizar herramientas que sean hechizas, ¿cierto?, y también todo lo que es el aspecto de seguridad en cuanto a casco, lentes, guantes, overol, zapatos de seguridad, etc. También es muy importante lo que es la calibración del instrumento. Acuérdense que estos instrumentos, por lo general, si uno no los cuida, no les tiene una caja dedicada, se pueden, ¿cierto?, se pueden caer, se pueden golpear, y por lo tanto van a perder su sensibilidad y van a perder su calibración. También es importante que uno tenga en cuenta, por ejemplo, todo lo que son los pernos gata, por ejemplo, los pernos, aquí están los pernos de izamiento, los pernos que desplazan, ¿cierto?, el motor con respecto a la parte horizontal, con respecto a la parte vertical. Eso también, ¿cierto?, uno tiene que revisarlo en forma periódica, ¿ya? Entonces, los métodos que nosotros podemos, ¿cierto?, definir para el alineamiento, están los métodos de alineamiento, ¿cierto?, que es el burdo, que le llamo yo, que son por reglas y lainas calibradoras, el método de indicadores de carátula axo-radial, los indicadores de carátulas inversas, el de precisión láser y, ¿cierto?, el de sistemas de correas, ¿ya? Aquí tenemos el de métodos de alineamiento,
burdos, ¿cierto? O de regletas y lainas, ¿cierto? Es básicamente colocar mis machones de acople, colocarle arriba, no sé, un pedazo de plancha o lámina, ¿cierto? Que esté bastante recta para ver, ¿cierto? Si están alineados o no están alineados los acoples, ¿ya? Aquí está el método de alineamientos por indicadores de carátula, ¿ya? Que tienen sus ventajas y sus desventajas. El de métodos de alineamientos por indicadores de carátula inverso, ¿ya? Dice que ese es el método más preciso al utilizar indicadores de carátula para tomar lecturas de ejes. ¿Cierto? Este método fue desarrollado para evitar tomar lecturas axiales, ¿ya? Aquí tenemos esto, este que es muy tradicional y también es muy utilizado en la industria, ¿ya? Hay que tener mucha habilidad, ¿cierto?, para poder también interpretar los valores que estamos viendo en la máquina, ¿ya? Entonces, estimados, eso era lo que yo les iba a comentar, les iba a, ¿cierto?, a exponer con respecto a lo que son los alineamientos. Espero que les haya gustado este video y seguramente nos vamos a seguir encontrando en unos próximos videos. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta lo pueden hacer, ¿cierto?, a mi correo marcelo.quirosn@usm.cl. A ver si lo puedo anotar aquí, ¿ya? Ahí está el correo, ¿cierto?, para que ustedes me pueden escribir si tienen alguna duda o si quieren que les envíe el material. Agradecidos por su tiempo, muchas gracias y nos estamos comunicando.